Bienvenidos a otra entrevista más de RM Entrevista con Rolando Mendoza. Hoy, como en otras ocasiones, vamos a estar acompañados del doctor en química, sí, Luis Eduardo Seijas, quien es profesor de la Universidad del Rosario en Colombia y graduado como doctor en química en la Universidad de los Andes. Luis Eduardo, bienvenido. Hola Rolando, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Hoy vamos a conversar de un tema hot. Ah, sí, sí, Está, sí. está todo el mundo, digamos, hablando y comentando sobre esto. Vamos a hablar de ChatGPT. Sí, exactamente, de eso mismo es. Aquí tengo el título, por cierto, el título del programa de hoy es ChatGPT o GPT, cambiando nuestra forma como interactuamos con las máquinas. Ah, pues Luis Eduardo, ¿quién más sino un experto para que nos hable de eso? ChatGPT es algo nuevo, señores. El 30 de noviembre del 2022 se dio a conocer esta herramienta y ya ahorita es un boom en el cual no podemos encontrar a nadie que hable de ChatGPT, pero nadie más como Luis Eduardo para que nos comente sobre cómo surge ChatGPT y toda esta nueva tecnología que creo que nos va a llevar incluso a Marte. Entonces, Luis Eduardo, Vale, mira, no, bueno, estamos ahora en una época donde realmente estamos viviendo una nueva revolución tecnológica. Podríamos hablar que esta sería la segunda revolución tecnológica después de la aparición del Internet. Es súper eh, ma- sorprendente, o sea, es muy sorprendente las cosas que estamos viendo en tecnología. La gente que ama la tecnología, que le gusta la tecnología, pues está viendo cosas que hace 2 años atrás pensábamos imposible, ¿no? Ver de repente noticias donde te dicen revistas científicas prohíben el uso de inteligencia artificial para escritura de artículos. ¿Y tú qué es esto? O noticias como, em, no, tienes una tecnología que te genera código de programación de la nada. O sea, es cosa que hace apenas 2 años no teníamos idea o no pensábamos que esto iba a suceder, ¿no? Esto no, pero sin embargo no es nada nuevo. O sea, no es una tecnología que sale de la nada, es una tecnología que se soporta en muchas innovaciones y conocimiento científico que ha venido acumulándose a lo largo de los años. Esto tiene, digamos, más de 2 décadas de conocimiento detrás de él. Eh, digamos, una tecnología que es convergente, ¿no? O sea, empezamos a tomar ideas de muchos lados y empezamos a unirlas y llevarlas a un punto que nos termina en esto que conocemos como ChatGPT, que es una tecnología que, que digamos, es un producto realmente que nos ha ofrecido una empresa que se llama OpenAI, que es una empresa cuyos miembros fundadores te van a sonar personas muy conocidas como Bill Gates, Elon Musk, fundador de Twitter, creo. Digamos, gente que estaba metido en tecnología, ¿no? Es una tecnología que ha entrado y ha irrumpido con muchísima fuerza. Este, Ha tenido un crecimiento muchísimo más grande que el que ha podido tener, por ejemplo, otras aplicaciones como Instagram. ChatGPT es un producto tecnológico que ha llegado a tener a más de 10 millones de usuarios conectados por día. Y eso es, para ponértelo un poquito en números, eso es 10 veces más de lo que logró Instagram en su pico. O sea, es muchísimo más de lo que han logrado aplicaciones como Instagram, Twitter, o cualquiera de estas aplicaciones de redes sociales populares que se te vengan a la mente. O sea, 10 veces más de lo que conectan en simultáneo de usuarios conectados al mismo tiempo de lo que te imaginas para cualquier otra tecnología
o aplicación o producto tecnológico que te puedas imaginar. Em, ¿qué tiene este chat GPT? Este chat GPT es como una especie de oráculo, un oráculo tecnológico donde, o sea, tú simplemente le haces preguntas y este te responde usando algo que es lenguaje natural, que es la forma en que nosotros, los seres humanos, nos comunicamos, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar ciertas cosas, ¿no? O sea, es algo, como te digo, es algo que ha irrumpido muy fuerte. Te puedo mostrar cosas como que ChatGPT, y acá lo puedes mirar, ChatGPT ha aparecido como Creador un creador papers, de de papers, o sea, artículos, aparece como ah, perdón, ajá, aparece como un autor. autor, un autor en artículos. Incluso si uno lo busca en Scopus, aparece como un autor. Ah, sí. ChatGPT aparece como un autor que tiene Con su para las... ORCI, con su co- ORCI y todo. No, no, realmente lo que tiene es un número de identificador de Scopus, pero aparece como un autor. ¿Sí? Interesante, Como ¿ah? un autor de Scopus, ¿no? Como te digo, es algo que ha irrumpido en nuestras vidas de una forma muy abrupta y muy fuerte, de una forma muy fuerte. Pero, a ver, vamos. Pero ya va, Luis, Ujú. discúlpame, discúlpame que te ataje un momentico. ¿Tú crees que esta nueva tecnología, aparte que yo sé que es novedosa y que inclusive va a favorecer a mucha gente, no lo estará viendo OpenAI o esta gente que está detrás eh, como una ventana, una cartelera para meter publicidad? ¿Tú te imaginas una publicidad de 10 millones de personas? Yo creo que por ahí también van los tiros, ¿no crees tú? ¿Qué me dices? Claro, evidentemente, al ser una tecnología que ha irrumpido de forma tan fuerte y tan rápida como lo ha hecho, evidentemente las grandes tecnológicas lo ven como una oportunidad de negocio. ¿Sí? O sea, como te digo, la forma como ha irrumpido es brutal. O sea, hablamos más de 10 millones de personas en menos de 40 días, o sea, 10 veces lo que hizo Instagram cuando se lanzó. Em, es algo que las tecnológicas evidentemente lo ven como una posibilidad de negocio, ¿no? Em, ya se ha iniciado una guerra de inteligencias artificiales. Tenemos a Google por un lado con su tecnología BART, tenemos Bars. a Ernie de Baidu, tenemos a ChatGPT de OpenAI, Y de Bing, creo, Meta Bing. Meta está trabajando en su propia inteligencia artificial ya. Bing está tomando en esencia ChatGPT de OpenAI como producto para integrarlo en su Buscador. plataforma, en su buscador. Entonces, realmente sí es una tecnología que, como te digo, al irrumpir tan fuertemente en nuestra sociedad, las tecnológicas la ven como un producto que puede comercializarse. Aún no tienen muy claro cómo lo van a hacer, pero saben que el potencial existe allí de explotarlo económicamente. Y bueno, el que llegue primero, Claro. el que golpea primero golpea dos veces. Entonces, Por, digamos, se comienza una batalla, una guerra campal que tiene que ver con inteligencia artificial. por cierto, Luis, antes de que siga, hay hasta inclusive nuevos pintores, creadores de arte usando inteligencia artificial. ¿Qué te parece eso? Claro, como te digo, esta es una nueva revolución. Esta es la segunda revolución tecnológica y la estamos viviendo. Eh, creo que nos va a llevar a, a la aparición de nuevas formas de trabajar.
Incluso ya hay nuevas carreras que han aparecido en menos de Hace meses, cursos. como, digamos, hay algo que se llama como prompt engineer, o sea, como Ah, ingeniero de pantalla, o sea, cómo, cómo llevar a la inteligencia artificial a que te dé respuestas más acertadas. eh, y y ya suena como una carrera que aún no existe en ninguna universidad del mundo. por cierto, que esa palabra prompt es una de las tantas palabras, tantas no, de las pocas palabras que en la parte de programación y los que en algún momento han estudiado informática o eso, no entendían qué era un prompt. Y creo que ahora sí van a entender qué es prompt. ¿Sí, no? Claro, Ah, por claro. cierto, Luis, y también hay que tener cuidado con la inteligencia artificial a nivel de los pensamientos malos, ¿no? Bien, mira, lo primero, antes de uno creer o utilizar estas tecnologías, siempre lo mejor es tratar de entender, o sea, entender qué son, porque entendiendo qué son, tú de alguna manera puedes, digamos, marcar una diferencia. Y esto es muy importante en el caso de productos como ChatGPT, porque en esencia lo que están tratando de imitar esto es un lenguaje, es una forma de comunicación, pero natural, ¿sí? Vamos por lo básico. ¿Qué Ok, significa el GPT? O sea, esa es la cosa. GPT significa Generative Retrained Transformer. Eso es lo que significan las siglas GPT. Esencialmente, esto este GPT es un modelo, ¿sí? Y pensemos en un modelo como algo que toma algunas entradas, ¿sí? Eh, y transforma esas entradas mediante algún algoritmo, un procedimiento, algo, y te lo convierte en una salida. Te lo pongo así, hay modelos predictivos del clima. Toman, por ejemplo, la temperatura, toman la dirección del viento, toman la presión atmosférica, toman la humedad relativa y eso te trata de predecir lloverá, no lloverá, habrá sol, no habrá sol, qué sé yo. Eso es un modelo. Este modelo que tiene esto es un modelo generativo. ¿Qué quiere decir que sea un modelo generativo? Es que va a tratar de predecir eh, lo que tú quieres decir. Por ejemplo, el teclado de tu celular. El teclado de tu celular, tú escribes una palabra y él trata de predecir cuál va a ser la próxima palabra que tú vas a escribir. Y de esa forma, en principio, a veces tú dices, ah, me está leyendo la mente. No, ya está, es una inteligencia artificial, es un modelo que está entrenado para predecir cuál es la próxima palabra que tú vas a decir en base a una secuencia previa de palabras. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Hay una probabilidad muy alta de que tú me respondas Rolando. Entonces, ya. más o menos esa es la idea de un modelo generativo, ¿sí? Como es un modelo de lenguaje, lo que vamos es a tratar de capturar el contexto de una oración para generar una palabra que encaje en la posición, en la próxima posición de esa oración, ¿sí? Ahora, los modelos generativos de lenguaje van un poquito más allá. O sea, son, digamos, un predictor de palabras, pero infinitamente más poderoso. O sea, ChatGPT es, en esencia, lo que hace tu teclado del celular, pero infinitamente más poderoso. ¿Sí? ¿Qué trata de ser esto? No solamente tratan de generar una palabra, sino que son capaces de generar texto en sí mismos. Es decir, son capaces de escribir oraciones completas y que esas oraciones tengan, digamos, algún sentido en el contexto en el que tú las estás eh,
diciendo, es decir, Preguntando, o preguntando. preguntando, sí. O sea, tú tomas tu pregunta sería un input, ¿sí? Ese modelo trata de captar el contexto de esa oración que tú le estás suministrando como pregunta y ahora es capaz de generar una oración o muchas oraciones que sean capaces de integrarse al contexto en el cual tú estás haciendo la pregunta. ¿Sí? Ahora, mm, suena como que, pero es muy sencillo. No, realmente es un proceso muy complejo que implica la interacción con una máquina. ¿Verdad? De hecho, creo que hay ciertas palabras con las cuales debe uno comenzar a preguntarle a ChatGPT para que él o ella, la máquina, sepa cuál va a ser la respuesta. Ejemplo, genérame tablas, lístame cosas, ¿sí? Va a depender de palabras, generar, listar, colocar en tablas, ¿sí? Creo que es así, ¿no? Eh, Bien, va más o menos así. O sea, la cosa es que, y esto es lo que lo hace maravilloso, es que este producto es capaz de entender lenguaje natural. A ver, la gente que sabe de tecnología o que está metido en esto, entiende que cuando tú quieres, o como lo pensábamos antes, cuando queríamos interactuar con una computadora, lo hacíamos a través de un lenguaje de programación, ya Claro. sea PHP, C++, Fortran, lo que sea, ¿sí? Pero había que, digamos, y esos lenguajes no son lenguajes como el que estamos empleando en este momento, o sea, no son lenguajes naturales, son lenguajes propios y eran lenguajes propios de programación. Te pongo un ejemplo muy, digamos, muy simple. Eh, una máquina con la que podemos interactuar es una calculadora, ¿sí? Ya, Las calculadoras de la, de de las cuatro la, funciones. de las cuatro funciones, las sencillas, las que en Venezuela decíamos que eran las bodegueras. ¿Sí? Ya. Ese tipo de calculadoras, tú para obtener un resultado, si tú querías hacer sumas, tú tenías que hacer un conjunto de operaciones muy precisas, es decir, colocar el primer número, colocar el operador más, colocar el segundo número, colocar el botón igual. ¿Sí? O sea, tienes que seguir una secuencia de pasos muy precisa porque la máquina es muy rigurosa en en la entrada que recibe para poder dar una respuesta correcta, ¿sí? O una respuesta al menos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero sumar dos números en una calculadora y multiplicarlos por otro, yo tengo que, como te digo, seguir una secuencia o seguir un procedimiento muy preciso para poder obtener el resultado, ¿sí? Ujú. Si yo, por ejemplo, utilizo lenguaje natural, yo te puedo decir, Rolando, yo quiero que sumes eh, 3, 3, súmale 5 no, perdón, no, 5 no, súmale 4 y luego multiplica eso por 6. Y tú eres capaz de tomar todo ese chit chat que yo acabo de soltar, identificar cuál es lo importante, qué es lo que es importante y poder darme una respuesta precisa. Es decir, el lenguaje natural, el lenguaje que nosotros usamos es muy confuso. Es confuso, es messy, o sea, siempre podemos detenernos, rectificar, cambiar cosas en el camino, pero nosotros como humanos somos muy buenos en decodificar todo eso y captar solamente la información importante y relevante, ¿sí? En principio las máquinas no, pero ahora con todo esto de ChatGPT está cambiando. O sea, una máquina entonces ahora es capaz de recuperar toda esa información importante de ese lenguaje natural. Interesante, ¿no? Interesante e importante cómo hace el hombre para manejar toda esa información y dársela a una máquina para que ella sea capaz de pensar y analizar y dar el resultado que uno quiere, ¿no? Hola, Rolando, mira. Mira, intentemos con esto. Vamos a decirle suma 5 más 3, no 3 sino 2 y multiplica por 5. Estoy tratando de ser confuso. Estoy tratando de hablar como hablaría con una persona. Y vamos a ver qué.
me responde. Sí, fíjate, lo primero que me dice que la expresión que describo es 5 más 3 por 2 por 5. Dice, realiza la suma. Ajá. Fíjate que ahora no entendió, ¿ves? No, no. Cambia. Es que eso es lo que tiene ChatGPT. ChatGPT, y eso tiene algo, para él tratar de ser único en sus respuestas, él tiene una forma de moverse en torno a la forma en que, como trata de responder. Y por eso es que nunca te responde igual. Yo le puedo decir acá, ahora sí, ¿ves? Es medio impredecible. Ahora dice que es 40. Ajá. Porque fíjate, él ahora se mueve un poco cuando yo le doy aquí que regenere la respuesta, porque esa respuesta no me gustó. Él cambia un poco cambia un poco su respuesta, ¿ves? Y ahora él me dice esto, ¿por qué? Porque acuérdate que yo tengo aquí, no es tres, sino dos, que es lo que lo hace Ya. confuso, ¿ves? Último intento. Vamos a borrar esto. Bien, vamos a ver si nos sale. Mira, Orlando, vamos a ver qué pasa si yo a ChatGPT le consulto algo como esto. Suma 5 más 3, no 3 sino 2 y multiplica por 5. Estoy tratando de ser confuso. Yo lo que quiero hacer es 5 más 2 por 5. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo quisiera hacer, pero estoy tratando de ser confuso y quiero ver qué tanto llega a esto. Fíjate, me resuelve una expresión que es más o menos lo que yo quiero. Él entiende ese no es 3 sino 2 como que realmente no quiero 3 sino otro número, y lo está considerando como que estoy restando el primer 3 que le dije del segundo, ¿sí? Entonces es un poco, digamos, él está tratando de sacar la mayor cantidad posible de esa frase que yo le estoy dando. Es decir, está tratando de identificar cuáles son los aspectos importantes de esa frase, ¿ves? De alguna forma, está capturando la idea que yo intenté transmitir. Y eso que estoy tratando de ser confuso desde el principio, ¿sí? Bueno, pero y si mentalmente nosotros hacemos eso en micronésimas de segundo, Claro, claro, eso para nosotros es muy natural y nosotros somos muy eficientes manipulando el lenguaje natural. Es decir, si yo te digo esa frase, cuando yo te digo no es tres, sino dos, automáticamente tú estás diciendo, ah, ok, no quiere que sume 3, quiere que al 5 yo le sume 2. ¿Sí? Entonces, pero es que nosotros como seres humanos somos muy buenos en esto. Ahora, programar eso que nosotros hacemos en forma tan natural es muy, muy complejo. ¿Sí? Y es donde está la magia de este chat GPT, ¿no? Esto tiene algo interesante, es que bueno, la forma en que funciona ChatGPT puede que a veces, si tú eres muy confuso en el lenguaje, realmente te responda cosas que tú no quieres. Bueno, Rolando, entonces puedes ver que de alguna forma este ChatGPT trata es de capturar esa información, trata de capturar la información más importante que nosotros le suministramos. Es decir, está intentando de alguna manera este modelo comprender un contexto. ¿Sí? Eso es, como te digo, lo que lo hace más poderoso. Pero, a no. ver, ajá, Ujú. sí, dime. No, 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 era si tenías algún ejemplo más, porque tienes que explicarnos qué es lo que está detrás, cómo es que se genera Sí. todo eso. Ok, entonces primero vamos a ponernos un poco en contexto. O sea, Ese lenguaje, Luis, ese lenguaje ensamblador, ¿cómo es ese lenguaje ensamblador? por eso te digo, pensemos en una computadora. O sea, una computadora esencialmente es una máquina que procesa eh, binario. ¿Sí? Esencialmente lo que está procesando es binario y pongámoslo así, esencialmente procesa números, por proponerlo de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, digamos, el primer
paso en un modelo de lenguaje natural como esto es cómo transformamos esos caracteres en números, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, es la parte sencilla porque nosotros tenemos lo que se conoce como eh, el formato ASCII, que esencialmente lo que está haciendo es asignarle a cada carácter un número, ¿sí? Entonces, esencialmente, las palabras tú las puedes considerar como que tienes un conjunto de números que aparecen en secuencia, ¿sí? Sí, la palabra token, por ejemplo, va a tener una serie de números en secuencia que y significan esa palabra. Em, la palabra irme también tiene una secuencia de números que la puedo asociar con esa palabra. ¿Sí? O sea, al final, una oración, ¿qué sería para un modelo como esto? Una secuencia de números. ¿Sí? O sea, yo podría transformar una oración en una secuencia de números. Entonces, por ejemplo, cuando yo te decía, Rolando, ¿cuál es tu nombre? Si yo lo pongo en este contexto, sería una secuencia de, de números, ¿cierto? Y tu nombre, Rolando, tiene una secuencia de números muy particular. Y la probabilidad de que tú me respondas esa secuencia de números particular es muy alta. Esto de transformar caracteres en números se llama tokenización. O sea, estamos convirtiendo palabras en tokens, o sea, en conjuntos de números y esos conjuntos de números son únicos, son para cada palabra, ¿sí? O tenemos palabras que las podemos combinar con ciertos, ciertos tokens, ¿cierto? Por ejemplo, si uno dice, eh, por ejemplo, si tienes la palabra reina, eso puede, supongámosle que le asociamos un token 2322, por decir un número, es muy probable que antes de la palabra reina tengamos la palabra la, ¿cierto? Entonces tú vas a tener que 2223 lo va a preceder la mayor parte de las veces un token que digamos que es 40. Entonces tú vas, si tú pones el token 40, hay un conjunto de palabras que pueden acompañar a ese primer token 40. Sí, vas a tener la reina, la princesa, la mesa, ¿sí? Y tú puedes entonces ahora generar una especie de, pongámoslo así, de una, una secuencia, como piensa como si fuera una secuencia em, de ADN, ¿sí? Donde tú vas a tener, digamos, cierta probabilidad de encontrar un número después de otro, ¿sí? Tú recuerda, si yo utilizo una palabra que tenga, pues, por ejemplo, reina, es muy probable que antes esté la. Es decir, que si yo pongo la, es muy probable que lo que venga sea reina. Entonces yo puedo generar como una especie, pensemos esto ahora, como que yo puedo generar una especie de nube, ¿sí? De nube, donde yo acomodo estos números, ¿sí? Y la distancia que hay entre un número y otro me da la probabilidad de que este, una palabra venga seguida de otra. Por ejemplo, la y reina tienen que tener una distancia más cercana que, por ejemplo, eh, la y no sé, camión, ¿sí? La distancia entre la y camión tiene que ser muy lejana porque la probabilidad de que venga, de que yo escriba la camión, es muy pequeña respecto a la reina, ¿sí? Entonces, yo puedo como generar una especie de mapa, no es un mapa tridimensional, sino es un mapa que tiene muchísimas dimensiones, que lo que me mide en principio son esas distancias, y esas distancias serían como que la probabilidad de que venga una palabra luego de otra, ¿sí? Recuerda que este modelo de ChatGPT es un modelo generativo. Esencialmente está tratando de predecir algo según lo que yo le doy previo, ¿sí? O sea, aún no hemos llegado
al Transformer, pero estamos en esa vía. O sea, lo que tratamos es entonces de construir algo que trate de predecir cosas. ¿Cómo las trata de predecir? Bueno, podríamos pensar lo que es como una distancia, ¿sí? Una distancia, la distancia que hay entre una palabra y otra, ¿sí? Em, con eso, como te digo, yo puedo generar como unas especies de mapas, ¿sí? Y podría predecir entonces una palabra. Pero recuerda que ChatGPT no trata de predecir palabras, sino que trata de generar contexto, porque es generativo de lenguaje, es decir, trata de crear este, oraciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacen esta gente o qué es lo que está detrás de este modelo? Que en vez de guardar palabras, yo trato de guardar frases. Y esas frases van a estar más o menos cercanas dependiendo de las palabras que existan eh, dentro de ella. Por ejemplo, eh, los leones son felinos, los gatos son felinos. Entonces, esas dos oraciones están más cercanas a decir los perros son caninos, ¿sí? Entonces, eso empieza, es, como te digo, o sea, son modelos que se asemejan a la predicción que hace nuestro teclado del celular, pero son mucho más complejos, ¿sí? Y cuando uno escribe en ChatGPT, el ChatGPT trata de, o sea, te responde y a veces te confunde porque te responde como respondería una persona, ¿sí? Y eso, tiene truco, o sea, no es que sea algo, no es que haya una persona detrás realmente, sino que tiene truco. Y el truco que está detrás de todo esto son las redes neuronales, ¿sí? Las redes neuronales son una forma, y hablamos hace tiempo de esto, una forma que le permite a la máquina aprender, ¿sí? Regreso. Recuerda que lo que te estoy diciendo es que el modelo generativo yo le doy un conjunto de oraciones, una oración, y él trata de predecir lo que sigue, ¿sí? Porque aquí es la parte complicada, o sea, ¿cómo es que algo que solamente predice texto puede darme la ilusión de que estoy hablando con una persona? Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos ahora una cosa que predice texto. Estoy tratando de decirles que, digamos, yo podría poner o medir de alguna forma las distancias que hay no entre palabras, sino entre frases y ver qué frases están más relacionadas con una cosa que otras, ¿sí? O sea, vuelvo otra vez. Los gatos son felinos es una frase que está mucho más cercana a los leones son felinos a los lobos son caninos. ¿Ves? Entonces, esa, de alguna forma, yo tengo que enseñarle a la máquina qué frases, porque ahora no van a ser palabras, sino frases y oraciones, están más próximas unas de otras. ¿Sí? Entonces, volvemos. Agarramos nuestras frases, las tokenizamos, es decir, las volvemos números. Y tenemos secuencias de números, esas secuencias de números describen entonces frases u oraciones y tratamos de ver cuáles de esas oraciones están más cerca unas de otras, ¿sí? Con inteligencia artificial, es decir, con redes neuronales, nosotros ahora podemos decirle a una máquina que aprenda cuáles de esas están más cercanas y cuáles están más lejanas, ¿sí? Y que pueda entonces relacionar cuáles están más cerca de otras. Por ejemplo, yo podría decir algo como el gato está. ¿Está qué? Bueno, está dormido en el sofá, ¿sí? O está, el gato está durmiendo durante 12 horas. El gato es crepuscular. O sea, puedo, digamos, de alguna forma, lo que tengo es que de alguna manera enseñarle cuáles serían las más probables o la frase más probable que completaría la oración. ¿Sí? Con las redes neuronales yo puedo entrenar eso. Recuerda que con las redes neuronales, ¿qué hacemos? Agarramos un montón de información que ya conocemos, las pasamos por un modelo, ¿sí? Ese modelo ajusta parámetros y esos parámetros al final permiten predecir cosas, ¿cierto? Entonces, agarramos a estos tokens
los pasamos por ese modelo y de alguna manera él ahora aprende a decir, a decidir qué frases o qué palabras pueden estar más cerca o más asociadas a otras. Entonces, de alguna manera, con esa idea, yo podría entonces escoger o escribir una oración en base a lo que voy escribiendo. No, bueno, yo he podido entender lo de las redes neuronales porque sé que, exactamente, sé que ellos entran, tienen un input, tienen algo, un algoritmo que les permite interconectarlas y ellas ti- dan una salida. Lo otro que también he entendido es que esa salida se puede retroalimentar. ¿Sí? Que creo que es la segunda fase de las redes neuronales, porque en la primera fase de las redes neuronales, yo no soy experto en esto, ellas obtenían una salida, pero esa salida no se retroalimentaba. Eso significaba que si yo hacía una nueva pregunta, se hacía el nuevo proceso, ¿me entiendes? No como una segunda fase de redes neuronales que esas primeras salidas es pudiera ser mi segunda entrada a una misma pregunta. Creo que no sé si me Sí, dejo entender. sí. ¿Qué está pasando entonces a ver, y aquí, o sea, entendemos, voy a tratar de recapitular nuevamente. Entendemos lo siguiente. Entendemos que nosotros tenemos un modelo que es generativo, trata de predecir cosas, ¿sí? ¿Cómo hace ese modelo? Bueno, tenemos que tokenizar lo que nosotros escribimos, es decir, lo convertimos en números. Tratamos de generar un mapa, es decir, un mapa o una forma que me permita entonces determinar qué token estás más cercanos a otros tokens, ¿sí? Y ahora lo que vamos a decirle es al mi sistema que, o a mi red neuronal, que identifique cómo calcular esas distancias, ¿sí? Porque recuerda que no es un problema en tres dimensiones, porque tengo millones, en principio millones de dimensiones en en este espacio, ¿no? O sea, realmente comenzamos hablando de palabras, pero después vimos frases. Las frases están compuestas de muchas palabras, entonces saber qué tan próximos están una frase de otra es un problema bastante complicado, ¿sí? Vienen las redes neuronales, pero las redes neuronales en sí mismas son secuenciales, es decir, tengo una entrada, tengo una salida y una vez que está la salida ya se me olvidó el resto, ¿sí? Creo que ahí es a lo que te refieres, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Eh, por allá en el año, déjame revisar si esto lo tengo por acá. Sí, sí. Por allá en el año 2017 apareció la gente de Google y publicó un artículo que se llama Attention is all you need. ¿Sí? Y en este artículo eh, hablan sobre un modelo de inteligencia artificial que trata de recordar cosas, ¿sí? Pero no recuerda todo. Es decir, él en una entrada, él trata de identificar cuáles son los aspectos más importantes en los cuales él va a tener que centrarse para recorrer una red neuronal, ¿sí? Ya. A ver, vamos a ver si te lo explico en términos de lenguaje. Cuando yo digo, mi gato está durmiendo en el sofá, ¿sí? Hay un montón de oraciones, perdón, de palabras que yo las podría quitar y tú seguirías entendiendo que mi gato está durmiendo en el sofá. Por ejemplo, si yo de eso te digo, mi gato dormir sofá, esencialmente tú sabrías, mi gato está en el sofá. Sí, mi gato está durmiendo en el sofá. Entonces, hay una serie de palabras que, digamos, yo puedo omitir, pero mantener unas pocas que
mantengan el contexto. Es decir, yo voy a enfocarme, voy a mantener mi atención en, en ese punto, ¿sí? Esas que son esas que yo quiero mantener, quiero mantener la atención, yo las voy a reutilizar para volver a pasar por mi red neuronal. No las voy a olvidar. O sea, cada vez que yo pase por mi red neuronal, yo aquellas cosas donde yo quiero guardar la atención, tengo que recogerlas otra vez. Eso es más o menos lo que, en lo que va a Transformer, pero tiene un problema. Sigue siendo secuencial. Sí, ahora estás hablando de los Transformers, ¿no? Voy hacia allá, todavía no he llegado a eso. Sí, fíjate, tenemos esto, ¿no? Suponte que tú le pasas tu mensaje a ChatGPT, ¿sí? Él va a tratar de enfocarse en algunas cosas, pero si nosotros usáramos una red neuronal normal, ¿sí? Tendríamos que de alguna manera separar y decir, esto es lo que quiero enfocarme, y lo utilizaría de nuevo para pasar por la red neuronal, ¿sí? Pero esto es secuencial, ¿sí? Sigue siendo secuencial, es decir, yo de esa información volver a tomar, regresar, volver a tomar, regresar, volver a tomar, regresar, sigue siendo un modelo que en principio es secuencial, ¿sí? Eso es lento. Eso es lento y en términos de computación haría que estos modelos serían o fueran inviables. Entonces, eh, ¿qué es lo que sugieren estos señores de Google? Nosotros tenemos algo que se llama memoria de, o sea, nosotros podemos almacenar durante cierto momento eso en que nos queremos enfocar, ¿sí? O sea, lo que hacen Transformers es de alguna manera guardar eso en lo que nosotros nos queremos enfocar durante el proceso em, ¿cómo se llama? De manipulación o de el proceso en el cual estamos utilizando el modelo, ¿no? Eh, entonces ahí vienen lo que se llaman los, a ver, mm, fíjate, cuando, cuando nosotros tratamos de eh, tomar algo o le pasamos una información a ChatGPT, él va a tratar de tomar aquellas cosas que son más importantes o que considera que son más importantes, ¿sí? Entonces, y él va a tratar de tomar atención en esos puntos. Eh, Suponte, tú, em, volvamos a lo que habíamos hecho antes con las operaciones de suma, ¿no? Eran operaciones matemáticas simples. ¿En qué debería tomar atención? Bueno, primero es suma, ¿sí? Entonces le dijimos suma. Ok, suma 5 y 3, ¿sí? Luego hay algo que había un pedacito que también era importante, era 3 si no, ¿sí? Y luego decía 3 si no 2, y luego decía multiplica por 5. Y aquí es donde viene la magia del transform. ¿Qué pasa? Él toma la primera parte, él suma más 3, perdón, suma 5 más 3, y él procesa eso, ¿sí? Y él va a hacerlo. Y eso es lo que nosotros habíamos dicho que puedo utilizar en un lenguaje, perdón, en una red neuronal. Es decir, agarro y le digo suma 5 más 3 y él me va a dar un resultado. ¿Sí? Pero él guarda esa información, ¿sí? Y ahora con eso viene la otra parte. Yo tengo no 3 sino 2. Y él procesa ese, pero ese no 3 sino 2 lo procesa en paralelo. ¿Ves? ¿Qué pasa? El de acá trata de predecir el que viene acá, el segundo, ¿sí? Y así, esas dos ahora se van a mezclar
esos dos se van a mezclar para tratar de predecir el tercero. ¿Ves? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo con esto? Es que en vez de pasar por una red, realmente vas a pasar por múltiples redes tu misma frase, ¿sí? Hasta que al final logres tener una salida que las terminas mezclando todo. Ahora, ¿dónde estás guardando la atención? Recuerda que habían algunas frases que eran, o algunos tokens de estos que se vuelven más importantes que otros, ¿sí? Que para eso es que está entrenada la red neuronal. Es una red neuronal súper gigante que tiene más de 175.000 millones de parámetros. O sea, imagínate una función que tiene 175.000 millones de términos adentro. Entonces es una función sumamente compleja, son modelos sumamente complejos que requirió muchísimo tiempo para ser entrenado. Entonces, ¿qué son estos transformers? Estos transformers son redes neuronales, ¿sí? Que fijan la atención en ciertos puntos. Es decir, hay ciertos tokens que él va a utilizar para volver a ingresar en la red neuronal, ¿sí? Pero esa salida reforzada, ¿sí? Va a hacer, a combinarse con otra fracción eh, de información que está más adelante en tu oración. Es decir, él trata de predecir una oración, ¿sí? Y perdón, y al mismo tiempo trata de predecir lo que debería ir más adelante en esta oración. Él toma toda mi frase, la divide en segmentos y las pasa por estos modelos, porque estos conjuntos que al final terminan siendo el GPT, este conjunto de redes neuronales, las pasa en simultáneo, ¿sí? Y eso es lo que hace que en principio sea eficiente. O sea, el modelo de Transformer, ¿sí? Es realmente lo que hace es aumentar la eficiencia de esta red neuronal, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es convertir un proceso que podríamos pensar secuencial, es decir, tengo una serie de inputs, pasan por mi red neuronal y tengo una entrada, ¿sí? Tomo lo más importante para reforzar esto, pero ahora no lo hago en forma secuencial, sino que lo hago em, em, en en simultáneo. paralelo, en simultáneo, con diferentes porciones de la misma frase. Oh, Dios. Entonces, ¿Y eso, cómo eso procesar todo eso en tantas peticiones, millones de peticiones? Es lo que yo... claro, en principio es suficientemente eficiente como para poder procesar esto bastante rápido. Evidentemente, eso tiene un consumo de energía, ahí podemos venir otra discusión que podemos dejar para otro día, esto es sobre el lado oscuro de las inteligencias artificiales. Este, Mm. pero, pero digamos, es esencialmente eso, o sea, tenemos una red neuronal súper compleja que es capaz entonces de procesar mucha información en simultáneo, pero que en esencia lo que está tratando es de generar una respuesta. ¿Sí? Y recuérdate que al final, imagínate, volvamos a la, al caso sencillo de las palabras. Yo te pongo la y lo más probable es que venga alguna palabra que sea en femenino y voy a medir distancias entre la y muchísimas palabras, ¿no? Ahora, yo puedo tener distancias muy pequeñas entre la reina y la princesa. O sea, la diferencia entre distancia, o sea, distancia que puede haber entre la y la reina, o sea, y reina, y la princesa, la diferencia entre esas dos distancias puede ser muy pequeña. Entonces aquí es donde viene la parte mágica de ChatGPT que tú dices, es que el texto que está allí es un texto novedoso. Es que como no son palabras, sino frases, ¿sí? Las que estoy tratando de comparar,
Entonces, él lo que hace es mover un poco o variar un poco la distancia que hay entre una frase y otra para generar algo completamente nuevo. En ese caso es como el ejemplo en el cual yo hago una pregunta, obtengo la respuesta y vuelvo a repreguntar. Eh, Puedes repreguntar, en el caso de ChatGPT, tiene una opción de regenerar la respuesta y él te va a cambiar el texto. Pero vas a seguir que sigue más o menos, o sea, sigue en el mismo contexto de la pregunta que le acabas de hacer. O sea, De ahí la autenticidad de la frase o de lo que él me genera. sí, o sea, lo que pasa es que lo que está generando es fragmentos de todo lo que le pasaron como entrenamiento, es decir, un montón de frases que él conoció, sí que él ya leyó, y él lo que hace ahora es reordenarlas para responder a la pregunta que tú le hiciste. Ya, Ahora, claro, él juega como te digo, esto es como un espacio de distancias, no es es una distancia, pero una distancia en múltiples dimensiones, ¿sí? Y lo que hace es jugar un poco con esa distancia y eso te va a mover y te va a reescribir un texto, pero en el mismo contexto, ¿por qué? Porque todas las frases en principio van a estar en la misma zona del espacio. ya, entendido. Luis, ¿qué sabes tú con respecto a que estas inteligencias artificiales han sido pues almacenadas o se le ha ingresado el material hasta cierta fecha? Sí, a ver, en particular, ChatGPT GPT realmente es la tercera versión, la versión 3.5 de GPT. Em, a ver, recuerda que dijimos que esto tenía que aprender, ¿sí? Y para aprender tenía que leer muchas cosas. Esencialmente, lo que hicieron fue usar conjuntos de entrenamiento. Usaron una base de datos que se llama Common Crawl, que es una base de datos que almacena textos web de millones de páginas en varios idiomas. Por eso es que ChatGPT es capaz de responderte en español, en inglés, en portugués, porque ya él leyó texto en diferentes idiomas. Lo hizo con esa base de datos que te digo que se llama Common Crawl. Le pasaron Wikipedia completa, Toda completa. toda Wikipedia. Pero Le hasta pasaron cierto año no creo que todavía esté No, lo entrenaron creo que hasta el año 2019 creo que fue. 2010, no estoy seguro si fue 2019 o hasta el 2020, pero, o sea, tiene una fecha. Si tú tratas de preguntarle algo actual, te va a decir que no tiene acceso a esa información. Tú tratas de preguntarle sobre la guerra de Ucrania y no te va a responder. A diferencia de Bing, del chat en Bing que está conectado al Internet y te puede dar información más actual. Por cierto, le pasaron aquí lo tengo, las bases de datos que le pasaron fue Common Crawl, Wikipedia, Open Web Text, es una base de datos de textos en inglés, y le pasaron una base de datos que se llama Book Corpus. Es una base de datos que contiene más de 11.000 libros en inglés. Entonces, esencialmente la magia como te digo, o lo que te hace creer que em, GPT es bien inteligente es que ha leído mucho. Claro. Hay otra cosa, ajá, eso es hasta GPT. Ahora, el producto Chat GPT es un GPT 3 tuneado o, ¿cómo decirlo? Em, está muy fino, lo han pulido mucho. ¿Qué han pulido de ChatGPT? Bueno, empezaron a revisar contenido y esto ya no lo hizo una máquina, sino personas. Empezaron a revisar contenido que era sensible. O sea, por ejemplo, empezaron a entrenarlo en sus respuestas, que no haga respuestas que sean en principio moralmente em, inadecuadas, ¿cierto? De alguna Ya. manera, ChatGPT es un GPT, pero muy pulido, en principio.
¿sí? ¿Dónde ha habido intervención humana? ¿Sí? O sea que se Aún puede decir que seguimos, está manipulado. aún seguimos digamos, sigue puliéndose porque ahora los usuarios les dicen si me gusta, no me gusta, la información fue útil, no fue útil, o es incorrecta la información que me estás dando. Y de alguna manera todavía el modelo se sigue depurando, sigue mejorando. Bueno, ya inclusive está la versión 4 de GPT, que está para los usuarios premium, es decir, que paguen a OpenAI para usarla, este, que se supone que es más rápida, que es mejor, incluso hay algunos reportes donde muestran que donde había fallado ChatGPT, GPT-4 está superándolo. Y, Habían, y Luis, ¿tú crees que con Chat GPT pueda uno tener alguna forma de obtener dinero? bueno, sí, hay muchas personas que ya están, digamos, de alguna forma monetizando con ChatGPT 3. Eh, Te puede ayudar, por ejemplo, a escribir un guión, te puede ayudar a escribir código de programación, este, te puede ayudar a escribir comerciales, ayudarte con ciertas ideas y de alguna forma al final terminas monetizando ese tipo de cosas. O ¿Sabes? sea que, como yo comencé en la pregunta que hice, si iba a haber la posibilidad de que alguien se beneficiara con estos 10 millones de entradas que tiene diariamente o es 10 millones de usuarios que ya tiene, Fueron ¿cómo es el 10 asunto? millones de usuarios en un día, en los primeros 40 días. Pero imagínate hacer una publicidad para 10 millones de personas. Esta compañía OpenAI puede tener una compañía OpenAI Advertising, no sé, y comenzar a generar dinero, Bueno, como sí, o lo sea, hace Google. a ver, OpenAI como empresa ya está generando muchísimo dinero. Este, es una empresa pequeña, pequeña, entre comillas. Ya no, ya ha sonado tanto que ya no puedes considerarla que es tan pequeña, pero comparado con las grandes tecnológicas sí lo es, ¿no? Digamos, aún, como te digo, o sea, ya ellos están intentando monetizar, ellos están ofreciendo un servicio premium o pro de ChatGPT donde tienes acceso al modelo más nuevo, a GPT-4. Em, Claro, yo le digo sí, es con respecto a publicidad de otros, eh, fíjate, aún no está muy claro cómo introducir publicidad. este, Cómo van a introducir publicidad. Es probable que se vayan por ahí, aunque realmente no creo que sea el fuerte o vaya a ser el punto más importante de estas tecnologías. Este, yo creo que lo vamos a ver como algo más como cómo sustituir personal humano en ciertas tareas, cómo hacer que este tipo de modelos GPT puedan especializarse muy bien en ciertas cosas al llegar al punto de que pueda sustituir a una persona, ¿sí? ahora, Yo Luis, yo lo veo más por ese lado, más que publicidad. Luis, y tú qué me puedes comentar con tus clases? ¿Has podido usar ChatGPT para generar tus clases, para acompañar tus clases? No sé, o has escuchado de que alguno de tus estudiantes haya usado ChatGPT para hacer alguna tarea, algo que tú hayas mandado a Sí, realizar. el hecho de que aparezcan estas nuevas tecnologías, pues como docente te impone un nuevo reto porque tienes que empezar a innovar, a modificar ciertas actividades para que, digamos, no evitar que lo usen, porque esto, como te digo, es una herramienta, pues, se va a convertir en una herramienta más, este, Y pero una carrera. pero, pero sí que lo usen en forma adecuada, en forma ética y que al final, este, digamos, no sea como un cheating, o sea, no sea hacer trampa, sino sea una herramienta más. O sea, es como
como cuando uno era muy, muy pequeño, no, tienes que aprenderte a las tablas de multiplicar. Y yo decía, pero ¿para qué? Si hay una herramienta que me hace eso por mí, o sea, eh, Ya, pero digamos, es una herramienta más y lo importante es aprender a usarla bien y entender un poco cómo funciona para evitar caer en la tentación de pensar de que estás tratando con un humano al final. ya. Luis, y puedes comentarnos antes de finalizar, porque creo que esta entrevista va a tener que ser en dos partes, ¿no? Eh, ¿Puedes hablarnos sobre ese GitHub Copilot? ¿Qué es? Ok. El Copilot de GitHub también es un servicio, es un producto de Microsoft que también utiliza GPT, ¿sí? Copilot es un asistente de programación, esencialmente ayuda a los programadores a escribir código. Es algo que tú le puedes eh, pedir cosas como que necesito crear un módulo que tenga tal y tal funcionalidad y él en principio va a crearte ese módulo. Em, es un GPT que aprendió de los programas que están almacenados en GitHub. Y GitHub, que es una rápidamente puedes decirnos plataforma. qué es esa Sí, plataforma, ¿sí? GitHub es una plataforma donde es una plataforma para hacer seguimiento y control al desarrollo de un software. Tú almacenas tu código, puedes hacer seguimiento o control de los cambios que vas haciendo sobre ese código. Y lo que ha hecho Microsoft, porque Microsoft compró los derechos de GitHub, compró a GitHub y ahora es de Microsoft, es pasar todo lo que estaba almacenado allí para entrenar un modelo GPT. Y es lo que es ahora Copilot. Entonces, Y, bueno, y y, ahora nos van a introducir Copilot en Microsoft 365, es decir, vamos a poder escribir correo electrónico, documentos en Word, crear presentaciones en PowerPoint con tecnologías GPT. o sea que esto todavía se extiende más, ¿no? Sí, o A sea, todo. esto, digamos, desde el punto de vista, te digo, comenzamos la guerra de la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas están tratando de ofrecer productos. Hay mucha tela que cortar desde el punto de vista ético y moral. Este, Hay ciertos detalles que aún deben discutirse, pero bueno, vamos creo que más lento de lo que la tecnología nos va llevando. Ya, Luis, entonces, para finalizar, Luis, ¿qué crees tú? ¿Para dónde vamos con todo Eh, esto? no, como te digo, esto es una revolución, es ¿Sí una llegaremos revolución. a Marte? Sí, no, seguro que sí. Marte sí llegamos. Pero lo que no sé, y esto realmente cada vez empieza a discutirse más, bueno, cómo nos replanteamos algunos aspectos de nuestra sociedad desde el punto de vista de la irrupción de estas nuevas tecnologías este, que nos están sofocando y cosas que no pensábamos que podían ocurrir están ocurriendo. Entonces, yo creo que, o sea, vamos a tener que sentarnos a pensar como sociedad, muy bien qué es lo que queremos alcanzar con este tipo de tecnologías, cuáles son las implicaciones morales que hay detrás del uso de este tipo de tecnologías, eh, pero de que llegaron, que se van a instalar y que van a formar parte de nuestra vida, eso es indudable. Entonces, pero sí tenemos todavía mucho que discutir y mucho que hablar sobre la inteligencia artificial. Entonces, Luis, ¿será que lo dejamos hasta este momento y podemos seguir en otra ocasión? Sí, claro, claro, con mucho gusto, Rolando. Podemos más adelante volver a retomar el tema, podemos tomarlo un poquito ya menos técnico y tratar de hablar un poco de las implicaciones morales y éticas que puede tener esto. Podemos hablar un poquito del lado oscuro de Ah, la sí, inteligencia artificial. voy a Entonces, anotarlo aquí, voy a anotarlo aquí, lado oscuro de ChatGPT.
porque en verdad que no lo había tomado en cuenta, pero sí, seguramente que lo hay y lo habrá y habrá que convivir con eso, ¿no? Sí, sí. Eh, Bueno, perdón. no, Bueno, no, no, yo creo que ya es momento de despedirse. no, bueno, sí, Luis, en verdad que agradecido por de nuevo aceptar una invitación aquí a hablar con nosotros aquí en RM Entrevista y te agradezco en verdad y te felicito porque en verdad que siempre tus charlas son educadoras, ¿sí? Y seguro estoy que habrá otra entrevista más con tus grandes temas por tocar. Sí, sí que Vale. despídete entonces de aquí, de No. nuestros RM entrevistadores. Bueno, no, gracias Rolando nuevamente por dejarme entrar en tu espacio y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y bueno, no olviden apoyar a Rolando Mendoza. Hasta Ah, luego. bien, gracias, Luis Eduardo. Bueno, recordemos que Luis Eduardo es doctor en química de la Universidad de los Andes de Venezuela y ahora es profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Sí, señores. Por mi parte, solamente me queda solicitarles le den un me gusta al video, se suscriban y programen la campanita para que les indique cuando hay otra entrevista más de RM Entrevista con Rolando Mendoza. Así que por mi parte, me despido. Bye.